Saludos cordiales, estamos en un programa más de Voces y Rostros Ocultos del Ecuador, ya acompañado por las doctoras María Belén Armas y Alejandra Chamorro, doctoras en psicología, que saben sobre las temáticas de las personas desaparecidas en el país, y vamos a hablar justamente sobre esa problemática social de personas desaparecidas. María Belén, Alejandra, bienvenidas una vez más a Voces y Rostros Ocultos del Ecuador. ¿Cómo han estado? Muy bien, Cristian, muchas gracias por la invitación nuevamente. Qué gusto compartir este espacio contigo, con Alejandra, que es una excelente profesional también. Así es. Así que bueno, abrir este espacio, muy gustosos de estar aquí. Muy amables. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Cristian, un placer estar aquí una vez más en este espacio. Nosotras gustosas de que se abra este tipo de lugares para poder conversar sobre la problemática de la desaparición, que actualmente está en incremento cada día. Entonces, qué mejor que nosotros podamos desarrollar este tema. En el país existen, bajo las estadísticas, ¿no? Lamentablemente, en eso concordamos con cada uno de los familiares. No son números, no son estadísticas, pero ese es el tratamiento que se da, ¿no? Más de 5.000 personas desaparecidas en el país, de dos en dos desaparecen a las personas en el Ecuador, en todas las provincias, a toda hora, a cada momento, y lamentablemente las autoridades de turno hacen caso omiso a esta realidad. Ustedes, como jóvenes primero, ¿no? Y posteriormente como profesionales, tú tienes una mención en Derecho, aparte de Psicología, es tu profesión unificada, es bastante interesante esa carrera que tú tienes, esos conocimientos amplios. ¿Cómo nos puedes explicar el duelo que está pasando un familiar, ¿no? Porque es un duelo permanente. Cuando hay una persona, un familiar que fallece, pues uno se resigna, ¿no? Con los años, con terapias, pero cuando una persona desaparece, es un duelo permanente, como dice la hermana de nuestros hermanos Restrepo, ¿no? María Fernanda Restrepo. Y en este sentido, pues nosotros queremos que con sus conocimientos, pues nos enseñen a nosotros, a la ciudadanía, que también ya se hacen presentes a través de las redes sociales y que nos aporten sus amplios conocimientos. Alejandra. Bueno, nosotros hay que entender que como somos seres humanos, que estamos dentro de una sociedad, nos regimos a ciertos temas culturales, entre estos está lo del duelo. El vivir el duelo para, o sea, culturalmente más bien queremos que sea como algo simbólico, ¿no? Cuando fallece una persona tenemos un lugar donde ir a llorar, donde ir a despedirnos, saber que podemos visitar cierto lugar. Y lo que pasa aquí en cuestión de desapariciones es que se da el duelo ambiguo, ¿cierto? Me manejo más de esto, pero bueno, total que el duelo ambiguo tiene que ver con esta falta de lugar, de certeza de la pérdida de la persona. Lo que los familiares están viviendo actualmente es el no saber si está bien, si falleció, en qué lugar está, en qué condiciones, no poder ni siquiera tener una despedida significativa en donde se pueda soltar lo que pasó, no poder vivir el proceso, que generalmente es de duelo de unos 6 meses o más. Entonces, esto es lo que encontramos en los familiares del duelo ambiguo, donde ellos básicamente llevan un dolor por el resto de su vida hasta que lleguen a enterarse de alguna situación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay bastantes casos que están abiertos por años. Ahí se pueden presentar otro tipo de problemáticas, otras patologías que hacen que las víctimas indirectas estén en una situación de vulnerabilidad constante. Muy bien, sí, bueno, como nos comenta Alejandra también, entender que el duelo es una reacción a una pérdida, es algo que podemos vivirlo todos tenemos derecho de pasar por esta etapa y a todos nos ha pasado alguna vez, sea una persona que perdemos, sea un objeto, sea algo con lo que nosotros tengamos un vínculo emocional. Entonces, un duelo es algo muy normal, pero ¿qué pasa en la desaparición humana y por qué es tan importante hablar de esto? Que a diferencia de un duelo, que es una reacción sí, que tiene su contenido cognitivo, tiene su contenido emocional, social también, en el duelo los familiares de personas desaparecidas viven esta etapa pero con mucha ambigüedad, con algo no cerrado, un proceso que no tiene un punto de fin, y eso es lo que genera mucho impacto psicológico, emocional, también se alteran, ¿no? Los roles familiares, se altera la dinámica familiar, los sueños de familia,
proyecto de vida que había pues se altera. Entonces, a diferencia de un duelo que sí, una pérdida duele, una pérdida marca, pero una vez que tenemos el proceso simbólico que Alejandra nos comentaba, pues empezamos a trabajar las etapas del duelo. ¿Qué pasa con la desaparición humana? Que no hay el proceso simbólico de cierre, no sabemos dónde está esta persona querida, amada, entonces no podemos iniciar realmente como propone, digamos, la teoría, un duelo realmente. Entonces se vive ambigüedad, se vive incertidumbre y con eso la salud física afectada, la salud emocional afectada, los roles también y incluso laboralmente, es lo que hemos visto y hemos, digamos, evidenciado en algunas investigaciones que hemos hecho. María Belén y Alejandra, ¿cómo se puede recuperar este tipo de temática en cuanto a las familias que han sufrido estas desapariciones? Hablamos que en el Ecuador hay más de 5.000 víctimas, son familias afectadas, no pasan ese proceso aún a pesar de los años que en realidad ya han pasado, no han transcurrido. Se ha dado un boom en el tema de personas desaparecidas en el año 2012. Hasta acá, pues, hay familias que han perdido a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, que han sido el eje de ese hogar, personas que han trabajado por mantener esos hogares y hasta ahora no pueden decir mi nieto o mi hijo o mi hija ya falleció, y porque ya pasaron varios años, pues ya pasó esto y ya me voy a tratar de aceptar, ¿no? Pero no cierran ese círculo. ¿Cómo mejorar aquello? Bueno, un proceso de acompañamiento a los familiares consta de muchas etapas, digámoslo así. En un inicio, bueno, estamos hablando de un impacto emocional porque mi familia que estaba, digamos, completa el día de ayer, el día de hoy falta alguien, ¿ya? Entonces, comprender esa dinámica, reasignarnos roles, reconfigurar una vida familiar con la ausencia de alguien, es un proceso muy complejo, ¿sí? Es un proceso muy complicado que demanda de mucho esfuerzo, de muchos apoyos también. Entonces, ¿qué podemos hacer como profesionales, como sociedad? Primero, trabajar la empatía. Yo pienso que una sociedad empática puede lograr muchos efectos positivos y sobre todo pensar que realmente es una realidad que está a la vuelta de la esquina. El día de mañana nos puede pasar también a cualquiera de nosotros. Entonces, buscar espacios empáticos, a veces invalidamos con simples palabras como ya no está, ya sigue tu vida así, y tal vez es una realidad viéndolo desde fuera, ¿sí? Pero no entendemos el impacto emocional que vive esa mamá, ese papá, esos hermanos y esa familia. Entonces, buscar es a ese familiar al que hay que ayudarle, ¿no? A salir, claro, de esa... ¿Y cómo lo hacemos con la empatía? Acompañando ese dolor, tal vez no intentando quitarlo, porque a veces tenemos esta necesidad humana de ayudar, pero a veces ayudar es solamente acompañar, escuchar. Tienes un plantón, voy contigo. Quieres ir a hablar en tal lugar, te acompaño a la fiscalía a hacer tal trámite. Entonces son cosas tan sencillitas como ¿Les hace bien los plantones a los familiares? En su mayoría sí, porque también va a depender mucho del momento emocional en el que esté la persona. Entonces hay personas que configuran el plantón como ese momento de lucha y de fortalecimiento interno para seguir con la búsqueda y con este proceso. Habrá momentos en el que un plantón tal vez revictimice y regrese a ese momento de dolor, entonces tienen siempre la libertad de decidir ir o no ir. Sí, entonces igual desde la parte profesional ayudar a resignificar de alguna manera la pérdida, ¿no? Que es física más no psíquica, fortalecer, que reconozcan sus propias potencialidades y en base a eso que puedan afrontar no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar. Y a los familiares, ¿qué les recomendarías? Justamente tratar de asistir a esos plantones, tú dices que ya es una decisión, ¿no? Pero una recomendación sería tratar de soltar, de olvidar, ¿o no? No podemos pedir que olvidemos algo que está ni ahí, siquiera, ¿no? Cuando tenemos, digamos... Que duele, ¿no? Claro, ni siquiera cuando, digamos, falleció un papá. No podemos olvidar de quién fue. O sea... ¿Cuál sería el camino correcto, entonces? Yo pienso que sería fortalecer, conectar con redes de apoyo, por ejemplo, fortalecer este proceso, apoyarnos en alguien más, en otras personas que hayan pasado esto para llevarlo de una mejor manera, de una manera más adaptativa, más, digamos, más liviana, pero sugerir olvidar
sería algo tal vez muy inhumano, que yo pienso que ni siquiera como profesional ni como sociedad en general podríamos Aparte pedir. que es difícil, ¿no? Claro que sí. Se desapareció mi hijo y tener que olvidarlo para yo no sufrir, pero no es el tratamiento, no se puede. Y es ahí donde las autoridades no entienden esta realidad. Alejandra, ¿tú qué opinas al respecto en el aspecto tan inapropiado de las autoridades al respecto de las personas desaparecidas? Ustedes como jóvenes, también ya profesionales, el temor de salir en el carro propio de uno, tomar un taxi o subirse a un bus o salir al trabajo, pero no se sabe si en realidad vamos a regresar, ¿no? Estamos dialogando también con personas peritas en este aspecto, pues, y ellos han dicho, si nosotros como policías también tenemos varios miembros que han desaparecido y no sabemos dónde están, miembros del ejército, entonces el país está en una indefensión total, ¿no? Está en el olvido. Sí, igual tenemos datos del periódico Primicia del anterior año, en donde postulan que el Ecuador está entre los países con delitos violentos más altos. Así es. A nivel de lo que es Latinoamérica. Entonces, imagínense el momento histórico que nosotros estamos viviendo como sociedad. Y es realmente preocupante porque a pesar de ciertas medidas que ya se han estado tomando, a veces la realidad cercana que estamos vivenciando demuestra que sigue siendo el país muy inseguro, y no solo en delito de desaparición, también los robos, asesinatos, etcétera. Lo que a nivel de sociedad sí nos hace estar como preocupados, ya muchas personas no quieren salir, eh, también la calidad de vida ha bajado, todo ha sido muy complejo. Sin embargo, yo creo que ante esto que estamos viviendo, lo que nos queda es como apoyarnos en lo que es nuestra familia, nuestros amigos, no sé, llegamos a salir a algún lado, a avisar, cuidarnos, con lo poco que nos queda, cuidarnos en medio de lo que queda. Así es. Y bueno, también es importante entender que es algo que no es nuevo, ¿no? Es algo que realmente al revisar la historia y cuando vieron las primeras desapariciones y cómo la sociedad lo configuraba, entendemos que es algo que ha pasado desde hace muchos años y la sociedad ha tenido que activar, digamos, sus propios recursos como sociedad, no hablando del Estado, de política pública, sino como sociedad, que es protegernos, que es estar al pendiente de las personas que son cercanas a nosotros. A veces se pregunta mucho cómo cambiar este patrón social. Realmente no hay una fórmula para cambiar un patrón social. Lo que podemos hacer es cambiar nuestros pequeños espacios, buscar tal vez que haya este instinto de protección en mi familia. Si mi esposo o mi esposa sale, pues compartirnos la ubicación, estar en constante comunicación. ¿Es menester eso? Sí, es vital. Yo creo que ahora es vital y lo hemos visto porque no estamos en una etapa social en la que podamos tal vez vivir de este secretismo, digamos así, porque la vida de cada uno de nosotros está en riesgo. Entonces es una sensación que creo que la compartimos, que haya desapariciones, que haya impunidad, nos condena a la clandestinidad como sociedad. ¿Sí? Tiene mucho que ver la falta de empleo asociando a la falta de oportunidades de las personas que traten de salir a otros lugares a buscar un mejor futuro y que también en el exterior ecuatorianos han desaparecido, ¿no? Y que sus familiares acá pues no saben absolutamente nada. Claro que sí. Entonces, ¿cómo se concatena aquello? Bueno, pensemos, ¿no? Que por lo mejor para una persona siempre va a ser estar en su entorno, con las personas que ama, en su país, con su idioma. Es mucho mejor. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué hay la migración? ¿Y por qué hay desapariciones en otros países también? Porque lastimosamente el ecuatoriano se ha visto en la obligación de salir. Las oportunidades son muy diferentes, ahora son muy, digamos, escasos los espacios de trabajo adecuados, porque una cosa es sí tener trabajo, pero que sea en condiciones tal vez que no sean favorables, tampoco estamos hablando de una estabilidad y de un derecho ejercido realmente. Entonces, al haber precariedad en el área laboral, obviamente va a haber la necesidad de muchas familias de salir, de buscar progresar de otra forma. Obviamente en un lugar tan desconocido estamos, digamos, muy expuestos a que haya desaparición, a que haya vulneración de derechos, y no es lo ideal. Deberíamos poder disfrutar de la vida, de la libertad, de la salud, del trabajo en todos los países del mundo, pero
lastimosamente sí las condiciones son muy diferentes también para un migrante. Entonces, ¿cómo no relacionar la problemática de la desaparición con la de la falta de empleo? Porque obviamente hay necesidades, todas las familias tienen una necesidad y al no haber una oportunidad, pues muchas veces sí se opta por involucrarse, ¿no?, en estas actividades que no son lícitas, que vulneran los derechos, pero pues tampoco hay las condiciones adecuadas para todos. Así es. Alejandra. Yo creo que también más de falta de empleo también tenemos que hablar de la falta de oportunidades. A veces tenemos adolescentes que quieren entrar a la universidad, no pueden, entonces tienen que optar por otros caminos. De igual forma, a nivel de empleo, a veces piden mucha experiencia, a veces las condiciones en las que te dan trabajo son negligentes, entonces son muchos factores que a la persona le hacen estar en una condición de vulnerabilidad, son factores de riesgo que hacen que se tomen, por ejemplo, este tipo de decisiones de salir del país porque ya no hay cómo más hacer. Y además, estaba leyendo sobre esto de lo que están inmigrando y hay que tomar en cuenta que también muchas personas están saliendo por el nivel de violencia, porque donde viven o por preocupación normal, espontánea por su familia, porque actualmente estamos viviendo una ola muy alta de violencia y para nosotros mismos al estar aquí es bastante peligroso, es bastante preocupante. Entonces la única opción que queda es salir, ya sea en condiciones legales o ilegales, que son esto de lo que van por la selva y pasan mayores tipos de situaciones. Los países latinoamericanos, María Belén, Alejandra, son más propensos a este tipo de delitos de desaparición, muertes violentas por la falta de oportunidades que estamos hablando, tratando, por falta de empleo. Hay mafias enquistadas en el país, ¿no? Hablando del nuestro, de Ecuador, más de 70 mafias enquistadas que se dedican netamente a este proceso de hacer desaparecer a las personas. Sí, bueno, no es un secreto, ¿no? Creo que Latinoamérica se ha caracterizado entre muchos aspectos positivos también, pero uno de los, digamos, no sé, falencias, lo que nos preocupa, ¿no? Sí, ha sido este tema de las mafias, del terrorismo, y es algo que siempre ha estado presente. Recordemos que en un inicio la desaparición se ligaba mucho a esto, ¿no? A los grupos subversivos, a tal vez alguna persona que esté en contra de la línea de gobierno imperante, pues se tendía a eso, pero ahora ya no. Desde hace algunos años ya prácticamente 10 años que se tipifica la desaparición ya no solo por entes estatales, sino también por grupos terroristas, ya con características de violencia, no solo por hallar un criterio político, sino también ya por el hecho de quitar la vida a alguien. Entonces, de entender que Latinoamérica se ha caracterizado por esto, sí. Estamos en una situación de vulnerabilidad, sí, mientras no encontremos una dinámica como países, como sociedad que nos pueda sacar adelante realmente, que no haya corrupción, que haya políticas que realmente se cumplan, que haya funcionarios que realmente hagan cumplir la ley, pues yo creo que es algo a lo que estamos condenados, si bien es cierto, debe tener un fin, pero hay que pensar desde las bases. No podemos pensar que solo al proponer una ley pues está solucionado un problema como es la delincuencia, sino que hay que ver desde todas las áreas, capacitar, proveer no solo de leyes, sino también de recursos, de espacios necesarios para que esas leyes puedan llevar digamos, su objetivo adelante, ¿no? ¿Cómo cambiar ese paradigma, por ejemplo, en las autoridades cuando las fundaciones descensoras, FADEG, el programa, por ejemplo, Voces y Rostros Ocultos del Ecuador, ustedes como profesionales en psicología, estudiantes de derecho que quieren tener una cercanía a hablar justamente con las autoridades y ponen esa barrera, ¿no? Porque no les interesa simplemente pues tratar estos temas? ¿Hay algún mecanismo? ¿Hay que seguir luchando? Hay que seguir luchando, esa es la respuesta realmente, porque también entendamos, ¿no? Ecuador, hablando de nuestro país, lastimosamente, no solo tiene el problema de la desaparición, no solo tiene el problema de la delincuencia, sino también hay un cúmulo de problemáticas sociales que aquí estamos todos viviendo las consecuencias. Es tema de salud, es tema de educación, como hablaba Alejandra. Entonces, priorizar
Tal vez sí, los gobiernos de turno priorizan ciertos temas, pero sigue quedándose el tema de la trabajo no hay desaparición. salud, Todo se en esa relaciona. familia pues no hay alimentos, no hay Exacto. oportunidades, no hay estudios. Entonces debería ser un plan muy integral, debería ser una lucha así de todo el tiempo, porque si como sociedad empezamos a callar, pues se empieza a normalizar. Entonces es de entender esto, que el Ecuador enfrenta muchas problemáticas, tiene muchos retos, y qué bonito que sería y qué necesario, y es ya una necesidad, el hecho de que se empiece a trabajar por la desaparición, que se empiece a generar realmente espacios, no solo de escucha, como claro, de eso se parte, pero también de ya acción. Antes los jóvenes, tanto de colegio como de universidad, eran quienes salían a estas protestas, ¿no? Justamente cuando había el incremento de alza en pasajes, tú sabes que subiendo los combustibles sube absolutamente todo, los alimentos y todo lo demás. Pero ahora la juventud la noto dormida, callada. ¿Es algún efecto que está pasando? Es que actualmente como que a nivel de sociedad falta mucha empatía por los diversos problemas que se están viviendo. Es que son múltiples cosas por las que pensar. Entonces, por ejemplo, nosotros desde nuestra trinchera hemos tenido un enfoque más en lo que es el tema de desaparición, de delitos. Sin embargo, en la juventud ellos suelen estar en otros temas como lo es el tema de entrar a la universidad, el tema de pasar el año. Son muchas cosas por las cuales ellos deben preocuparse, entonces quizá por eso no sea como que este enfoque a las demás problemáticas sociales, porque a la final también es como que si no me pasa a mí, es una realidad lejana a la mía. Entonces por eso la necesidad de seguir generando este tipo de espacios en donde se logre divulgar en redes sociales, en TikTok, que es lo que más se maneja con los jóvenes, para que así de alguna forma tratar de llegar a empatizar un poco más con este tipo de problemáticas. Y justamente ahí hacerles el pedido que sean más enfáticos con la realidad, que es hacia ellos mismos, ¿no? Porque, exacto, por ejemplo, hoy, vuelvo a repetir, hay mafias enquistadas que están fuera de los establecimientos educativos, básicamente colegios, de universidad, y hay jóvenes que han desaparecido justamente en las universidades. Sí, hacer un llamado a la empatía y también a la alerta, porque la alerta. Si bien hoy es algo que yo estoy viendo a través de una pantalla, mañana podría ser algo que está pasando al lado mío, un compañero de colegio, un familiar. Entonces, por esto el entender que no solo es una realidad muy lejana, sino que es algo que ahorita puede pasarle a cualquier persona. Así es. Personas que inclusive han salido a las marchas a protestar por personas desaparecidas también están desaparecidas. Totalmente, ahorita ya no es ni siquiera una cuestión de género, es a cualquier persona, exacto, le puede llegar a pasar en cualquier momento de la vida. También, ¿no? Exacto, ya no es ni siquiera intergeneracional, sino, o sea, a cualquier persona en cualquier momento, o sea, a veces pasa en casa, puede pasar afuera, pero el punto es al menos hacer el llamado a estar alertas a este tipo de problemáticas y también de empatizar para poder ayudar a difundir. Es quitarle poder a la juventud el momento de supuestamente decir yo estoy con ustedes y salir inclusive con ellos como gobierno, estar al lado de ellos y posteriormente por abajo hacer otro tipo de cosas, no darles las suficientes oportunidades. Me refiero para un ingreso a la universidad, pues tener que pegar más de 1000 puntos o 1000 puntos para que pueda escoger una carrera. Y claro, hacíamos este balance, este análisis, si los mismos docentes tendrían que sentarse a dar estas pruebas, estos exámenes, de pronto ellos también fallarían, ¿no? Porque imagínense ustedes 1000 puntos para entrar a la carrera que me gusta, y bueno, como pegué 700 de 800 puntos, pues me inclino por otra que no es mía, pero peor quedarme afuera. Entonces también es una manera de hacer desaparecer la voluntad del joven, ¿no? Las ansias de profesionalizarse en cuanto a lo que ellos inclinan en primera instancia. Sí, y aparte hablo, por ejemplo, desde mi caso, en mi época, hace algunos años que me gradué del colegio. Reciente. Exacto. Parece, mi época. Así, sí, es que lo siento, Alejandro. Pero bueno, total que ahí, pónganse los exámenes, no estaban como que muy ligados a lo que nosotros veíamos en clases. Entonces, lo que tocaba hacer era ingresar tal vez al preuniversitario, que te preparen estos temas específicamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no siempre se tienen los
recursos, porque estos preuniversitarios saben ser a veces de 300 para arriba, y los que son de menos a veces como que no se escucha que no son tan buenos y cosas así. Entonces uno como joven está inmerso más en ver este tipo de cosas, en qué estudio, porque a veces se cambia. También existe temas de corrupción dentro de los exámenes. O sea, son múltiples cosas que están pasando que impiden de alguna forma el que vende, todos, ¿no? Las preguntas con exacto, respuestas. Y eso hace que muchos pierdan la oportunidad de seguir la carrera que quieren, en la universidad que quieren. Y de alguna forma eso ya llega a ser una mayor desmotivación para los adolescentes que están en esta transición a elegir qué hacer con su vida. Yo hacía este ejemplo, lo llevaba a comparación porque justamente el joven que quiere prepararse, quiere una carrera, bueno, logró ingresar a la universidad, pero se va dando cuenta que, bueno, me estoy preparando ¿para qué? Para salir a un desempleo, y ya se da cuenta ya cuando de pronto ya está por los últimos años, ¿no? Y sabe que la realidad, bueno, estoy aquí, estoy ocupando el tiempo, estoy preparándome, pero ya estoy cercano de pronto a graduarme y ¿qué me espera, no? Y el muchacho, por ejemplo, de colegio, pues regresa de clase, se queda solo porque sus padres, en el mejor de los casos, los dos están trabajando, pero ellos se quedan absolutamente solos. Y es también ahí el bajo rendimiento de los chicos, ¿no? Y pasó reciente que la madre va a preguntar las notas de su hija y claro, no estaba en las mejores condiciones, no estaba con las mejores notas. Entonces también hay por ahí un problema grande con los jóvenes, que el momento que los padres tratan de reprender, pues se asustan y salen de sus casas y también desaparecen. Ventajosamente, este último caso, pues desapareció por unas horas apenas, pudimos encontrarlo a la estudiante. Pero también hay jóvenes que se suicidan por este tipo de problemáticas. Falta de oportunidades, mi padre está malhumorado porque no tiene un buen salario o no tiene trabajo. Entonces, en ese sentido, pues los jóvenes también asumen ese reto y se van encerrando solos en su mundo, ¿no? Aparte que ellos también son parte de una sociedad y por ende también tienen problemas. Y nosotros como adultos, pues, no vemos esa realidad de los jóvenes. Vivimos también nuestro mundo de adultos. Entonces es círculos que se han separado de pronto, ¿no? Bueno, ahí como mencionas, Cristian, creo que es muy evidente que uno de los cánceres que tiene la sociedad, no solo Latinoamérica, hablamos de toda la sociedad, así es el individualismo, completamente. Ahora, no sé si les ha pasado, vamos a este ejemplo muy, muy sencillo, que por ejemplo, en un tema de discapacidad, si tenemos en un curso un niño que está en situación de discapacidad de cualquier tipo, y hay otros niños que no poseen esta discapacidad, ¿qué pasa cuando un papá ve que tal vez no se está relacionando de la misma forma que se relacionan los otros niños que no tienen discapacidad? ¿Qué le dicen al hijo? Ven para acá, ven a jugar acá, no juegues ahí cerca. Desde ahí estamos creando la discriminación, desde ahí estamos creando la individualidad, porque no estamos dejando que nuestros niños entiendan que todos somos diversos, que todos somos valiosos y que podemos ser parte del proceso positivo de una persona en cualquier tipo, llámese discapacidad, llámese alguna pérdida, hablando de la desaparición humana. Entonces, si nosotros como padres pensamos que yo solo cuido a mi familia y allá el mundo entero, entonces desde ahí estamos creando esos patrones de individualidad que nuestros niños van a ponerlos en práctica en un futuro. Tal vez ver a alguien que necesite alguna ayuda, pero como estoy centrado en mí, porque así me enseñaron a hacer, entonces yo no ayudo, yo no apoyo, yo no busco tal vez ayudarle a subir esas gradas, a ese curso, a ese piso. En cosas tan simples podemos ver esas problemáticas sociales que tienen, obviamente, repercusión. También entender que un joven que digamos, de alguna forma busca salir de su entorno familiar, busca irse a algún otro lugar que no sea la casa, entonces también habla mucho de las habilidades que hay dentro de familia, las habilidades de comunicación, la empatía, la validación que hay dentro de casa, porque problemas, falta de trabajo, pueden vivir los papás, podemos estar enfrentando como familia una enfermedad, alguna crisis, exacto, pero
realidades distintas, ¿no? Exacto, pero cómo yo como padre, como familia, activo estrategias para mi familia para salir de esto, ¿sí? Entonces también habla de el tema de la paternidad, de la crianza, de esas habilidades que generamos y transmitimos a nuestros hijos, también repercuten en las decisiones futuras, ¿sí? Alejandra, es menester talleres, espacios, foros, mesas de diálogo, focus group, con jóvenes para tratar este tipo de temas, eh, indicarles que existen desapariciones en el país, porque como tú acabas de decir hace un instante, como no han desaparecido amigas mías ni amigos míos, pues es una realidad muy lejana, y peor aún no ha desaparecido un familiar mío. Entonces a mí no me está pasando, no es mi duelo, no es mi dolor, no es mi problema, ¿no? Pero eh, yo con el programa Voces y Rostros Ocultos del Ecuador, pues lo, lo planteé, lo forjé, lo trabajé en el año 2012. Acá ya a 2024, pues me he dado cuenta que esto se desbordó y absolutamente ningún estado de turno pues ha hecho absolutamente algo por tratar de parar esto, ¿no? De poner un punto y decir, familias ecuatorianas, su hijo o su hija o su madre o su padre fue encontrado en tales condiciones y estamos en la búsqueda, ¿no? Pero los mismos familiares pues nos informan que estaban totalmente personas de tránsito llevando la investigación de personas desaparecidas y casos así, ¿no? Los mismos fiscales no tenían la preparatoria y una serie de inconvenientes. El país en realidad no está preparado para un tema de desaparición, pero es menester esos espacios, empezar de cero y alertar a la gente, ¿no?, que está pasando este tipo de realidades. De dos en dos desaparecen a los ecuatorianos a cada hora, cada 24 horas, pues existe un ecuatoriano, una ecuatoriana desaparecida en el país. En todas las provincias, en todas las horas, a todo momento, pues no hay un punto de investigación, ¿no? Y lamentablemente nosotros hemos visto que han desaparecido chicos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, cerca, muy cerca de los puestos de auxilio inmediato. Entonces nos hace pensar que también la policía por ahí, no queremos hablar mal, pero si un niño está caminando cerca de un puesto de auxilio inmediato y el policía pues hace caso omiso y no se le activa, ¿no?, esa forma de protección, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Y vuelvo a señalar, pues los mismos miembros de policía también están desaparecidos. Entonces en ese sentido, pues las mafias pues ganaron un control más fuerte. En ese sentido, ¿cuál es tu criterio, Alejandra? En honor al contexto en el que estamos viviendo, yo creo que, como tú dices, el tema de la prevención es esencial. Y puede ser en las distintas aristas en las que uno se desarrolla, en la familia, también a nivel de comunidad, colegios, universidad, con nuestros pares incluso, para poder desarrollar este tipo de prevención social en la cual se entienda que ahorita debemos cuidarnos más, proteger más a nuestra, no solo amigos, familia, también algún conocido, algún vecino. Entender también el tema de la importancia de la salud mental en estos casos, el tema del acompañamiento a personas que están viviendo este tipo de problemáticas. Entonces, sí considero que es súper importante que se sigan abriendo más espacios, como te digo, no solo la radio, por ejemplo, sino todos los espacios en los que uno se está desenvolviendo, porque es una realidad que ya está cercana, o sea, no hay por dónde irnos. Entonces, debemos abordar este tipo de problemas para que a nivel de sociedad se genere una conciencia de lo que estamos viviendo y una empatía también. María Belén. Sí, bueno, algo mencionabas, Cristian, de cómo poder configurar o cómo entender como sociedad que una persona desaparezca tan cerca de los lugares donde en teoría deberían ser protegidos. Entendamos también que esto es un criterio que se maneja mucho también, que
muchas veces las leyes no están protegiendo a esos funcionarios, ¿sí? A veces puede haber mucha voluntad, pero en el caso tal vez de inmiscuirse en una actividad, no siempre es un tema favorable y lógico, sobre todo. Entonces, es un tema no solo de valores ya, no solo de empatía, sino también de cómo protegemos a esos entes o a esas personas que están llevando adelante la protección de la sociedad, cómo protegemos de muchas maneras, cómo capacitamos en empatía, en trato, ¿sí? Porque a veces desde una sola palabra podemos revictimizar y hacer daño a alguien, ¿sí? Entonces entender que esa empatía es también protección en materia de ley. Trabajar en conjunto, ¿no? Exacto, sí, es multidisciplinario, es la salud mental, es la salud social, porque a veces creemos que, bueno, son pocos los desaparecidos aún, porque hablamos de miles, ¿no? Hablamos del año anterior, 6.000 desaparecidos, más o menos, pero parece poco en relación al total de la población, pero realmente si una persona está viviendo esto y cualquier momento puedo ser yo, toda la sociedad estamos viviendo el mismo problema, no solamente en ese caso. ¿No? Exacto, entonces es algo que nos llega a todos y a veces decimos no me afecta, pero ¿qué del miedo que sentimos? ¿Qué del miedo que sentimos? Hablábamos con Alejandra hace un ratito, como antes, cuando estábamos en la universidad, hace unos pocos años, era tan fácil salir, era como mucho más tranquilo, pero ahora no podemos darnos ese lujo, ahora es cuidarte, preferible en casa, entonces no nos ha pasado, pero miren cómo vivimos esas consecuencias, ese temor que hay en todo momento, en todo lugar, con nuestros padres, con hermanos, con nosotros mismos. ¿Cómo podemos ayudar como profesionales, ustedes en el área de psicología? ¿Se comprometerían a hacer un focus group con jóvenes en las universidades, en las facultades? 100%. Sí, mi compromiso leal. Sí, porque bueno, es el momento y creo que las universidades es el espacio idóneo para hablar en colegios. Por ejemplo, antes se hablaba mucho en colegios, tenía una compañera que era una psicóloga del DC y hablaba mucho como antes se trabajaba mucho de drogas, de alcohol, pero ahora la desaparición humana es una problemática que ya entra en la malla de intervención de los psicólogos educativos, por ejemplo. Entonces ya no es una problemática aislada, es algo que hay que trabajar desde estos pequeños espacios, promoviendo el cuidado, promoviendo la conciencia social, porque es así, es algo que no conocemos, pues no podemos trabajar, ¿no? Entonces parte mucho, estamos nosotras siempre aquí, también hemos hecho también el tema de capacitación a voluntarios, por ejemplo, porque a veces son personas que toman contacto con familiares, saber cómo tratar, cómo dirigirnos, cómo referirnos a la persona desaparecida. Entonces es muy importante. Entonces, si es que hay algo, pues cuentan con nosotros. ¿Cómo hacer un tratamiento adecuado a la familia directa de la persona desaparecida? Porque, por ejemplo, yo he visto varias madres, varios padres que no pueden salir de esa realidad, ¿no? Pasó 12, 13, 20, 30 años, pero siguen hablando del momento, ¿no? Y no salen de ahí. Y lamentablemente su salud se ha visto muy afectada. ¿Cómo se puede mejorar en algo? Bueno, ahí entender que como quitarles el dolor o pretender que salgan de ese lugar de dolor no es viable porque no es humano, justo como hablábamos. Así es, al inicio. Pero ¿qué podemos hacer nosotros y qué es lo ideal? Que cuando ocurra una desaparición puedan las personas desde un primer momento recibir un acompañamiento multidisciplinario, que no sea solo el tema de ayudarles y guiarles en la denuncia, en las investigaciones, sino también que haya un acompañamiento psicológico desde el inicio. ¿Qué pasa y por qué se generan frustraciones y hay un impacto psicológico negativo cuando como familia no sabemos cómo afrontar, no sabemos qué hacer con eso y estamos perdidos? Cuando hay una guía, cuando se activan, digamos, protocolos de, a ver, son 5 miembros de la familia, 2 personas se dedican a esta difusión en tales redes, 2 personas acá, tú te encargas de esto. Entonces, buscar la manera de que con una guía, en medio del dolor, desde un primer momento, esa familia se active y pueda tomar acción, eso genera mucha sensación, en medio del dolor, sensaciones positivas, porque estamos tomando acción en eso. Entonces, no es tanto el tema de ayudarle cuando la familia está sumergida en la depresión, sino ayudar a tomar acción desde los primeros instantes de una desaparición, también genera un mejor pronóstico. Alejandra, un último mensaje. Ustedes saben que el tiempo en redes sociales, en medios, es apremiante. Pues un último mensaje tuyo y un último mensaje tuyo, María Belén, por favor.
Ya los familiares, quisiera comentarles que es necesario a veces buscar estas redes de apoyo. No siempre va a ser mi familia, mi amigo. A veces, por ejemplo, el tema de Asfadec, el estar a veces con una persona que también entienda mi dolor, por ende me acompañe a vivir el proceso que estoy viviendo. Es importante que se siga como que teniendo este apoyo, buscar el apoyo. Y a ti, Cristian, muchas gracias por el espacio una vez más, ya sabes. María Belén y yo encantados de estar aquí porque de alguna forma es nuestro granito de arena en medio de todo lo que se está viviendo. Y nos encanta el poder dar, seguir forjando estos espacios que llamen a la conciencia, que llamen a la empatía a nivel social. Muy bien. Bueno, desde mi criterio, digamos, recordarles a los familiares de personas desaparecidas y a la sociedad en general que vivir un momento impactante es algo que pasaremos todos en algún momento, más doloroso en algunos casos, menos doloroso, pero qué importante que es valorar ese propio proceso que vivimos cada persona. Qué importante entender que el dolor que es para mí muy grande, para otra persona no lo puede ser y que tenemos ese derecho de ser diferentes, de que si estoy pasando un proceso de duelo ambiguo, estoy a veces muy bien, muy fortalecido, y otro momento me siento muy débil, flaquea esa fortaleza, es humano, es válido y lo importante es, como menciona Alejandra, empezar a conectar con esas redes, empezar a buscar mis fortalezas y manejarme desde ahí, porque el dolor es humano, el dolor es sano también, el dolor nos ayuda a crecer y valorar cada proceso es lo más humano que podemos hacer, ¿sí? Muchas gracias. Estuve acompañado de María Belén Armas, Alejandra Chamorro, doctoras en psicología, jóvenes muy profesionales, ¿no?, en el tema de este tipo de materia que a nosotros como vinculados al tema de personas desaparecidas, porque somos miembros fundadores también de las fundaciones Asfadec, de Sendor, pues les agradecemos infinitamente ese gran aporte. Tras cámaras también saludamos nosotros a Ronald y a todo el equipo. Muchas gracias. Somos Voces y Rostros Ocultos del Ecuador. Gracias, Ecuador, donde quiera que te encuentres.